Introducción. La observación es la estrategia fundamental del método científico. Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis. Se podría pensar en la observación como un método de recogida de informaciones, pero la observación, además de un método, es un proceso riguroso de investigación que permite describir situaciones y contrastar hipótesis, siendo un tanto un método científico. Definición. La observación hace referencia a la acción de advertir, examinar o reparar la existencia de cosas, hechos o acontecimientos mediante el empleo de los sentidos tal como se dan en un momento determinado. La observación es el modo natural de adquirir conocimientos. La filosofía nos dice que la observación es observación de datos o fenómenos. En función de cómo entendamos los conceptos de dato y fenómeno, entenderemos esto de una manera u otra. En efecto, hay filósofos para los que la observación es observación de cualidades sensibles. Por ejemplo, si ve un árbol, puede observar el color verde de sus hojas. Para otros autores, la observación es observación de hechos. Por ejemplo, observamos que el agua y el aceite no se mezclan. La palabra observación se refiere básicamente a la percepción visual. Se emplea para indicar todas las formas de percepción utilizadas, registrando posibles respuestas. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que es una respuesta y lo que se denomina dato. Una respuesta sería, por ejemplo, una acción, y el producto del registro de la respuesta sería el dato. Importancia de la observación como base de la investigación. Dentro de la investigación social, al igual que otras disciplinas de las ciencias, se utilizan métodos y técnicas de recolección de información que de una u otra forma permiten reconocer aspectos propios de la realidad, así como las formas cuantitativas y cualitativas. Dichos aspectos permiten analizar, describir, inferir, interpretar, aprobar o rechazar la formulación de teorías sobre los procesos, así como diagnósticos de realidades y modelos de intervención, todos ellos fundamentados en datos obtenidos de la observación. Fases y clasificación de la observación. En el proceso de la observación pueden reconocerse 6 elementos. 1. El objeto de la observación o delimitación del problema. ¿Qué observar? 2. Muestreo. ¿Cuándo y a quién observar? 3. Los medios de observación. ¿Con qué observar? 4. Lugar de la observación. ¿Dónde observar? 5. Recogida de datos y optimización. 6. Interpretación de resultados. Clasificación y tipos de observación. Observación directa e indirecta. Observación directa. En ella, el profesional investigador observa y recoge datos, producto de su observación. En las ciencias del comportamiento humano se mencionan la observación participante. Aquí el investigador juega un papel determinado en la comunidad donde realiza su investigación. La observación no participante es cuando el investigador aplica observación directa sin tener ninguna función en la comunidad donde efectúa su investigación. Observación indirecta. Es pertinente especificar que la observación indirecta se presenta cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o escritos de personas que han tenido contacto de primera mano con la fuente que proporciona los datos. Esta técnica se puede utilizar desde 4 formas. 1. Documentos de historia de vida, autobiografías, diarios, cartas, etc. 2. Una entrevista oral espontánea, individual o colectiva. 3. Una entrevista más preparada, con un cuadro elaborado por el investigador, preguntando sobre datos, respuestas o informaciones que se han obtenido de otras entrevistas. 4. Un cuestionario elaborado por el informante sin vigilancia personal del investigador. Observación científica se clasifica en observación sistemática y observación no sistemática. Observación sistemática. Es un procedimiento por el cual recogemos información para la investigación. Es el acto de mirar algo sin modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. Se obtiene la información tal como ocurre.
Muchas formas de conducta son consideradas sin importancia por los sujetos observados. Algunas investigaciones se ocupan de sujetos que no pueden proporcionar informes verbales, niños, animales. Existen ocasiones en que una investigación tiene resistencia por parte de la persona o grupo de estudio. Inconvenientes. Imposibilidad de predecir la ocurrencia espontánea de un suceso. Su aplicación se encuentra limitada por la duración de los sucesos o por acontecimientos que dificultan la presencia de los observadores. Inconvenientes derivados del observador. Conclusiones acerca de sus construcciones hipotéticas pueden provocar inferencias. Observación no sistemática. La observación no sistemática es la técnica más relacionada con el paradigma cualitativo. Su objetivo es conocer la realidad sin la utilización de preconceptos previos que puedan limitar los resultados y las conclusiones. No requiere de un gran conocimiento inicial sobre la situación en concreto que se va a observar. Se trata de mirar lo que ocurre. Ventajas e inconvenientes. Como ventajas podemos adjuntar las siguientes. No requiere un gran conocimiento inicial. No existen preconceptos sobre la situación observada. Existe mayor sensibilidad para descubrir elementos y factores importantes. Se pueden incluir factores fortuitos que el observador considera que son necesarios para explicar la actividad. Como desventajas podemos adjuntar las siguientes. Se ha de investigar durante un largo periodo de tiempo. Existe diversidad de factores implicados en la observación. Hay que observar un buen número de incidentes antes de construir un modelo teórico. Hay que incluir distintos tipos de información. Observación cuantitativa y la cualitativa. Observación cuantitativa. Se refiere a especificar el registro de conductas o comportamientos de manera sistemática, ordenada y confiable, para analizar conflictos, eventos masivos, etc. Tiene la característica de no ser participativa. Entre sus ventajas destaca que el observador no se relaciona con los sujetos de estudio, aunque eso tiene como desventaja que el observador, al no involucrarse con los sujetos de investigación, en algún momento puede ocasionar la alteración de comportamiento de estos individuos, registrando conductas externas. Pasos para construir un sistema de observación cuantitativo. 1. Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar. ¿Qué y quién o quiénes se van a observar y por cuánto tiempo? Por ejemplo, si nuestro interés es conocer los recursos con que cuentan las escuelas de un distrito escolar, debemos definir con precisión 10 que concebimos como recurso escolar. 2. Especificar las circunstancias de la observación, dónde y cuándo se conducirán las observaciones, lugar y ubicación temporal. Por ejemplo, el aula en la clase de economía, durante este semestre desde el inicio y hasta que concluya el ciclo, antes del periodo de exámenes, etc. 3. Incluir todo el universo o extraer una muestra representativa de aspectos, eventos o conductas a observar. Un repertorio que sea suficiente para observar conductas, eventos o cuestiones. 4. Establecer y definir las unidades de la observación. Las unidades deben ser captadas por los sentidos. Por ejemplo, observar cada vez que se presenta una conducta agresiva de un determinado paciente. Se analizará cada minuto si el alumno está o no atento a clase de economía. 5. Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. Estas categorías son similares a las definidas para el análisis de contenido, y la observación también consiste en asignar unidades o categorías y subcategorías de observación. 6. Diseñar la manera de registrar las observaciones mediante un formulario, hoja de codificación o guía de observación. Es un instrumento para recolectar los datos prediseñados sobre la base de revisión de la literatura o construido especialmente para el estudio. Ventajas de la observación cuantitativa. Tanto la observación como el análisis de contenido tiene varias ventajas. 1. Son técnicas de medición no obtrusivas, en el sentido que el instrumento de medición no estimula el comportamiento de los participantes. Las escalas de actitud y los cuestionarios pretenden estimular una respuesta a cada ítem. Los métodos no obtrusivos.
Simplemente registra algo que fue estimulado para otros factores ajenos al instrumento de medición. 2. Aceptan material no estructurada. 3. Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos. Material. Observación cualitativa. En esta observación se necesita una participación directa entre el observador y el contexto en donde se desarrolla la investigación. El observador debe reflexionar cada suceso y comportamiento, por tanto, debe mantenerse alerta para analizar y captar lo que ocurra en un determinado instante y tomar nota de alguna circunstancia aunque sea pequeña, ya que puede ser de gran importancia para la investigación. Observación participante. La observación es participante cuando para obtener los datos de investigador se incluye en el grupo hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde dentro. Es uno de los procedimientos de la observación más utilizados de la investigación cualitativa. Observación no participante. Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. El observador no participa en la vida social del grupo al que se observa, sino que participa como observador. Observación documental. Se enfatiza en el análisis de documentos y análisis de contenido. Observación individual. Se realiza por un solo observador o investigador. Observación colectiva. Se realiza con más de un observador o investigador. Observación de campo. La observación se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Observación de laboratorio. Esta se entiende de dos maneras, o bien hace referencia a los lugares preestablecidos donde se realiza la observación, o bien a grupos humanos determinados para observar sus comportamientos. Autoobservación. Con la autoobservación se trata de entender a la propia conducta y registrar esa emisión a través de un procedimiento establecido anteriormente. Es perfecta para observar las conductas relacionadas con la esfera de la privacidad. Observación no estructurada. En ella se trata de observar sin tener en cuenta categorías o indicadores que guíen el proceso, careciendo de control temporal y llevando a cabo registros libres y globales de los acontecimientos. Observación estructurada. Se refiere a la observación metódica, que es apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo, mediante la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener información controlada, clasificada y sistemática. Guía de observación. Instrumento central. La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. Instrumentos para realizar una investigación sistemática y controlada. El diario. Es el relato escrito cotidianamente de las experiencias vividas, de reflexiones, suposiciones, anotaciones que el investigador hace sobre los hechos observados. El cuaderno de notas. El medio más importante que se puede utilizarse, el cuadro de notas, que adopta generalmente la forma de libreta que el investigador lleva consigo con el objeto de tomar las llamadas notas de campo. Los cuadros o plantillas de observación. Estos son los menos utilizados. Consisten en una forma de presentación gráfica semejante a planillas, con casilleros formados con renglones y columnas. Los dispositivos mecánicos de registro. La cámara fotográfica, en primer lugar, por su uso corriente y sencillo, es un medio documental e ilustrativo que está al alcance de todo investigador. Los mapas. Constituyen un auxiliar muy valioso para la observación, sea cual sea la índole de la investigación social. Cuando ésta comprende un área determinada, siempre será necesario ubicar geográficamente con datos acerca de sus límites, situación, topografía, extensión, flora, fauna, clima, etc. Ventajas e inconvenientes de la observación en general. Ventajas. Juega un papel muy importante en toda investigación porque facilita hechos, es un registro de lo que ocurre en el mundo real.
permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos observados. Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante observación. No se necesita la colaboración del objeto o sujeto observado. Inconvenientes. En ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento que decidimos observar. La observación es difícil por la presencia de factores que no se pueden controlar. Las conductas a observar muchas veces están condicionadas a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la observación. Existe la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar o codificar, pese a existir técnicas para realizar la observación. El observador necesita tener sanos, ejercitados y agudizados los sentidos. El observador no solo observa, sino que influye y es influenciado por el observador. Créditos. Este audio fue grabado en el mes de septiembre de 2016 en Nezahualcóyotl, Estado de México, Hacienda La Punta, número 28, por el equipo sección 9 de la carrera Planificación para el Desarrollo Agropecuario, quinto semestre vespertino. Voz de audio: Elibet Díaz Climaco. Colaboradores: Becerra Álvarez Humberto, Díaz Climaco Elibet, Hernández Fernández Germán, Hernández Rosa Carlos Antonio, Eleazar Nabor López, Medina Pacheco John. Representantes de equipo: Carlos Antonio Hernández Rosas. Nombre de la canción: Silencio. Compositor: Beethoven. Interpretado por la Sinfónica de Londres en 1998.